a todas las familias que nos ven en estos momentos, en esta circunstancia tan particular de nuestra iglesia en el mundo. Contemplar la iglesia de San Pedro hoy vacía es algo conmovedor para todos nosotros los hijos de Dios. Pero más que nunca la iglesia está más viva que nunca. Pueden estar los templos llenos, pero en estos momentos nuestra fe son los templos del Espíritu Santo. Vamos a disponernos para iniciar este domingo de Ramos, cuando damos inicio a la Semana Santa. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya a la noche santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Jesucristo, misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad santa, le acompañaremos con nuestros cantos para que, participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. A todas las familias que han preparado su altar con su ramito, vamos en estos momentos a bendecir. Oremos. Acrecienta, Señor, la fe de los que en ti esperan, y escucha las plegarias de los que a ti acuden, para que quienes alzamos hoy los santos ramos en honor de Cristo victorioso, permanezcamos en él dando fruto abundante de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús y los suyos iban camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente, al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle atado a una puerta y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban le preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús y nadie los molestó. Se lo llevaron al burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Hosana en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por el amor del Espíritu Santo nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. Ofrecí la espada a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes meneando la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorralaban a cauría de mastines, me cercaba una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, hasta puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparte mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la
linaje de Jacob, glorificadlo. Temanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, mientras comía dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar.
Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió. Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: En verdad te digo que esta noche tomen, coman, todo es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Beban todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo que desde ahora ya no beberé el fruto de la vida hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche se van a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, en verdad te digo que esta noche antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Siéntate aquí mientras voy a orar allá. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos porque sus ojos se cerraban del sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya que pueden dormir y descansar, miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña:
Aquello ese es el preámbulo. Después se acercó a Jesús y le dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaba con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que se empuñan espada, de espada morirían. ¿Piensas tú que no puedes acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: Han salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. A pesar de los muchos falsos testigos que comparecían, finalmente comparecieron 2 que declararon: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, más aún, yo les digo, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Adivina, ¿quién es el que te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? Él lo negó delante de todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Y al salir del portal, lo vio otra y dijo lo que estaba allí. También ese andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena de muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos diciendo: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú.
Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precios de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién quiere que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelten? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Contestaron todos: Crucifícalo. Pilato insistió, Pero, ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban con más fuerza. Crucifícalo. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de ese hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y lo pusieron en un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas se la ciñeron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él las rodillas se burlaban de él, diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza, y terminada la burla le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber el vino mezclado con hiel. Él probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echando las suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues
De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo algunos de los que estaban allí dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en la caña le dio a beber. Los demás decían: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Nos vamos a poner de rodillas. Nos ponemos de pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaban. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente al sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron un grupo de sumos sacerdotes y fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocaron la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos concelebrantes, hermanos, queridos jóvenes aspirantes, familias que en estos momentos se encuentran con nosotros por medio del Face, queridos hermanos y hermanas todos. Pensando en esta oportunidad en medio del confinamiento que tenemos y en estas circunstancias tan distintas, pero al mismo tiempo tan hermosa, es una Semana Santa en soledad, un templo vacío, la plaza de San Pedro vacía, pero es una imagen única e impresionante que refleja la realidad que estamos viviendo en el mundo, pero una iglesia que no está cerrada, porque nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros amigos, los jóvenes, estamos más vivos que nunca. Sentimos una iglesia única donde todos somos un templo del Espíritu Santo, y ahí es donde podemos invitar a Jesús a nuestra casa, a nuestro corazón, a nuestro interior, y a orar sin desfallecer, siendo fieles a su llamado, siendo coherentes con nuestro compromiso y, por supuesto, viviendo este camino que hoy iniciamos de la Semana Mayor. Qué alegría, hermanas y hermanos, queridos jóvenes, que hoy nos podamos encontrar en estas circunstancias y hoy, con esa imagen que has colocado en su puerta o en su altar, con esa actitud que tienes para vivir esta semana única del 2020 y reflexionar de verdad, de estar en silencio, en soledad. A mí se me viene a mi cabeza y a mi experiencia personal aquello que muchas veces les invitaba en los lugares donde he estado a vivir la Semana Santa de una manera seria, sin alcohol, ni cantinas abiertas, a guardar silencio, a no escuchar música a alto volumen, a respetar a los demás, estar atentos al llamado de nuestro Señor. ¿Y cómo era posible que la Semana Santa se escuchase música a todo volumen? Se consumía alcohol a diestra y siniestra, nada de vigilia y de respeto por las cosas de Dios, y el silencio, ni siquiera en nuestro propio interior, lo podíamos lograr. Es una semana que Jesús nos invita a estar con Él a los pies de la cruz y nos llama seriamente a vivirla como debe ser. ¡Qué enseñanza tan maravillosa, hermanas y hermanos, en este año! Los invito a que de verdad podamos vivir esta Semana Santa Mayor como debe ser, con un estilo como en el que nos enseñaron nuestros papás en nuestra vida, en silencio y con profundo arrepentimiento para llegar a la resurrección del Señor. Es una semana única para darnos cuenta y contemplar la soledad del más grande, la soledad de Jesús en la cruz. Hoy lo escuchábamos en el Salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mediodía, cuando el sol alcanza su resplandor más grande, la tierra se quedó en tinieblas en Jerusalén, algo más que un simple fenómeno natural, un signo del luto de la naturaleza por la agonía mortal de su Creador, y pierde su luz al apagarse al que es la gloria esplendorosa, pierde su sentido al eclipsarse su origen y su destino, y al apagarse al que es su gloria esplendorosa, que es el Señor. El sol se niega a alumbrar aquella escena del Calvario. No quiere ser testigo de la atrocidad inaudita de los hombres. Ese grito del Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La de dar muerte a su Señor, allí en el Calvario, fuera de las murallas de la ciudad, expulsado del recinto que cobija a sus ciudadanos, como un indeseable, como un proscrito, está clavado entre dos malhechores al Hijo del Dios eterno. Ha venido de parte del Padre a restablecer la relación familiar entre los hombres y Dios, que devolvería a los primeros la esperanza de la vida eterna por su comunión en la vida del mismo Señor, pero obteniendo el rechazo y la condena y la ejecución ignominiosa de la cruz.
Esa es la realidad que vivimos todos hoy. Estamos invadidos de los afanes del mundo, el consumismo, el individualismo, la infidelidad y el pecado tan grande que nos agobia, el no respetarnos y el hacer a cada uno lo que le llama la gana y le llamamos libertad y no hacer la voluntad de Dios. Qué triste que a veces cojamos las cosas de Dios para hacer la voluntad nuestra y no la voluntad de Él. A eso a veces le llamamos, como muchos nos salen de nuestros labios, búsqueda y libertad. Jesús fue libre para entregar su vida y por amor y servicio a sus hermanos. Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, empeñado en lograr la reconciliación, llega a tener la sensación de que ni el uno ni el otro se encuentra sitio, ni siquiera se le quiere. Totalmente es olvidado. En la tierra casi todos los han abandonado. El discípulo más querido, como lo escuchábamos en la pasión, el más amado, Pedro, lo ha negado. Y otro, Judas, lo ha traicionado. Todos, menos Juan. Al pie de la cruz, tan solo están su madre, el discípulo amado y algunas mujeres. Para colmo de males, la oscuridad le hace más espesa la soledad, privado de todo contacto físico y visual. Pero lo más terrible para él era que los representantes de la religión de su pueblo le hicieran mofa de él a costa de su piedad para con Dios, a quien siempre se había sentido íntimamente unido con una confianza filial desde el vientre de su madre. Confió en Dios que lo libre si es que lo ama, pues dijo: yo soy el Hijo de Dios. Le echan en cara que Dios, en quien confiaba, no movería ni un dedo para ayudarle. ¿Sería verdad que Dios lo rechazaba y se ponía de parte de sus verdugos? Estos lo acorralaban como una jauría de mastines, como una banda de malhechores para hacerse con sus despojos. Le han quitado sus vestidos y echado a suerte su túnica. Lo han descarnado y escarnecido, y se pueden contar sus huesos. Le han taladrado sus manos y sus pies. Lo miran triunfantes de haber logrado acabar con él. ¿Acaso está Dios también entre los que lo ante los que lo aplastan contra el polvo de la muerte? ¿Acaso hoy nosotros muchas veces no hacemos lo mismo con el hermano? En estos momentos de pandemia en el mundo, ¿cuántos olvidados sufren? ¿Cuántas personas no tienen nada que comer? ¿Cuántas personas están aisladas y ni siquiera les puede llegar ni siquiera el sustento diario? Ese es el olvido también de los humanos. Hoy podríamos decir ese grito de auxilio. Hoy a Jesús, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, muchos lo aclamaban como el Rey. Hosana el que viene, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero dentro de muy poco, el Viernes Santo, esos que lo aclamaban hoy, el viernes lo estaremos negando. Así como Pedro y así como Judas, el que lo negó y el que lo entregó y el que lo traicionó, muchas veces estamos nosotros en nuestras propias familias, en nuestro país, en nuestro país Colombia, con tantos afanes y con tantas cosas. En esta situación agónica, Jesús exclama con voz potente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de muchos hoy que hacen justicia y no son escuchados. Es el grito de hoy de muchas mujeres víctimas de la violencia. Hoy es el grito de muchos jóvenes y muchos líderes que claman justicia y nadie les copia. Es el grito de muchos hermanos que hoy, siendo justos, se ven como injustos. Es el grito de muchos sacerdotes y religiosos y consagrados que no son testimonio de vida y muchas veces son el testimonio del amor de Dios, y suenan las blasfemias y las calumnias. Suena como un grito de angustia y desesperación, de una tristeza mortal a la que no se puede sobreponerse su espíritu para desfallecer. ¿Por qué, Padre, permaneces sordo a mi súplica? ¿Acaso no te importa la situación de injusticia en que me encuentro, en que se encuentra nuestro país y el mundo entero?
Si tú me dejas de tu mano, Señor, ¿quién se apiadará de mí para hacerme justicia? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es también la exclamación inicial del salmo que acabamos de escuchar, que es una composición más hermosa de toda la tragedia del hombre, que se siente injustamente tratado por los hombres, mientras Dios con su silencio parece aprobarlo. Pero a pesar del arranque de este salmo, no hay en él desesperación, sino confianza extrema de un hombre piadoso, que no pide venganza, sino clemencia para sus verdugos, sino que pide justicia para aceptar con amor la persecución y el martirio que lo hace Jesús por fidelidad al proyecto de Dios, su Padre, y que no quiere ver sufrir a sus hijos e hijas. Por eso no corre hacia la muerte, pero tampoco se echa atrás. No huye ante las amenazas, tampoco modifica su mensaje, ni se desdice de sus afirmaciones en defensa de los últimos, los pobres, los que no cuentan, los excluidos. Le habría sido fácil evitar la ejecución, habría bastado con callarse y no insistir en que lo podía ejecutar en el templo o en el palacio del prefecto romano. No lo hizo el Señor, siguió su camino, no se calló, sino que guardó silencio, prefirió ser ejecutado antes que traicionar su conciencia y ser infiel al proyecto de su Padre. Aprendió a vivir con un clima de inseguridad y de conflictos y acusaciones, y día en día se fue reafirmando en su misión y siguió anunciando con claridad su mensaje, no la voluntad de él, sino su Padre del cielo. Aprendió a vivir con sus hermanos, sanó leprosos, curó enfermos, visitó enfermos. A todos les dio su amor y su justicia, y no solamente eran de palabras, sino con hechos. Nada lo detuvo. Siempre el Señor fue fiel, libre, entregado a la misión de su Padre. Jesús es el Rey de los judíos, pero supo vivir la voluntad de su Padre al servicio de los más pobres, de los olvidados de nuestra sociedad, como lo vemos nosotros en las noticias en Colombia, en América Latina. Vemos la corrupción desenfrenada y las desigualdades a lo largo de los días y de los años. A los derechos humanos los estropeamos a nuestra manera, las leyes humanas las violamos, las normas y las reglas pareciera reinar más bien el capricho personal y la injusticia y el poder. Jesús es justo, y Él nos ayuda siempre a los que actúan con coherencia con Él, que moriría fiel a Dios en el que se ha confiado siempre, y nos seguirá cogiendo a todos, incluso a pecadores e indeseables. Si también rechazándolo moriría usted como excluido, pero con su muerte confirmaría lo que Jesús, con su vida y con su resurrección, nos da dentro de unos días, y que a lo largo de la historia lo hemos siempre confirmado, en la confianza total en un Dios que no rechaza ni excluye a nadie de su perdón. Seguiremos buscando el reino de Dios y su justicia, identificándonos con los más pobres y despreciados de nuestra sociedad. Si un día lo ejecutan en el suplicio de la cruz, reservado para esclavos, morirá como el más pobre y despreciado, pero con su muerte sellará para siempre su fe en un Dios que quiere la salvación del ser humano, que todo lo esclaviza. Los seguidores del Señor descubrimos en el misterio último de Dios encarnado en su amor y en su entrega extrema del ser humano. El amor de ese crucificado está Dios mismo identificando con todos los que sufren, gritando contra todas las injusticias que vemos a diario y perdonando a los verdugos de todos los tiempos. En este tiempo el Señor nos está hablando. No seamos sordos a su voz, pero no para hacer nuestros caprichos y nuestros afanes, sino para hacer la voluntad de Dios,
Creer en Él no es a la manera de cada uno y poner un Dios a mi conciencia, es hacer lo que verdaderamente Él hizo en la cruz, sacrificándose por el otro y entregando todo, hasta que se burlaban de Él, pero nunca Él se derrumbó ante los insultos y ante las blasfemias de sus hermanos. Nada lo detendrá en su empeño por salvarnos a cada uno de nosotros. Quisiera que hoy nosotros, en esta semana que iniciamos, tuviéramos muy en cuenta que es una semana única, verdadera, para revisarnos, ir a nuestro interior, a nuestro corazón y revisar a quién seguimos, a un Jesús a mi manera o el verdadero Jesús que está crucificado y que resucitará con los justos y con los que hacen las cosas bien. Ese es el grito que hoy le podemos decir desde la tierra: Señor, ten compasión de esta pandemia, de las personas que sufren, de los pobres abandonados y excluidos. Hoy es el grito de todos nosotros para decirle: Señor, aleja toda maldad y todo peligro. Hoy es el grito de cada uno de nosotros para decirle: aquí estamos para cumplir fielmente la voluntad de Dios. Que esta semana que iniciamos sea una bendición para todos, que en nuestro hogar, en nuestras familias, que en nuestro país podamos vivir esa justicia de Dios, preferir ser ejecutado antes que traicionar su conciencia y ser fiel a los proyectos del Señor. Ese es el llamado que el Señor hoy nos hace. Que la Santísima Virgen nos acompañe y en la celebración de la Eucaristía podamos entregar nuestro corazón y nuestra vida para hacer siempre ese proyecto del Salvador. Que así sea. Que así sea. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como Jesucristo oró al Padre en el momento de su máximo sufrimiento, oremos también nosotros con toda confianza ante Dios nuestro Padre. Pidamos especialmente por los hombres que se comprometen al sufrimiento de Jesús. Digamos todos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Dios se reveló sobre todo en el amor de Jesús, en su sufrimiento, en su humillación, hasta morir en la cruz. Pidamos al Señor nos conceda la gracia de experimentar en estos momentos de dolor y angustia por el coronavirus su amor y su consuelo. Oremos. Señor,
clamó al Padre con el grito del hombre que se siente abandonado. Pidamos por las mujeres, los hombres, los niños, los jóvenes y los ancianos que se sienten en este momento solos, angustiados, abandonados, para que sepamos portarnos con ellos como verdaderos hermanos. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Jesús fue juzgado y condenado por los poderosos. Pidamos por todos los que tienen algún poder en la sociedad para que luchen de verdad por la paz y la justicia de todos los hombres y mujeres, muy especialmente por los menospreciados y oprimidos. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. En este domingo de Ramos, en este día en que los niños aclaman con alegría al Señor, oremos por ellos y sus padres, para que Dios les bendiga. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Y por todos nosotros, para que celebremos de tal modo estos días santos, que progresemos en nuestro camino de seguimiento de Jesucristo y santidad. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Colocamos en tus manos las necesidades que nuestras familias en estos momentos le presentan por este confinamiento, que podamos volver nuestra mirada a nuestro corazón. Digamos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Padre, tú nos has revelado la inmensidad de su amor a través del camino que siguió Jesús hasta la muerte. Haz que contemplando tu pasión y la muerte, compartamos más su vida nueva, aunque aquella vida nueva que tú quieres para todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. La fe de todos los hombres sin cruz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto llorar. En la patena de nuestra oración, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros con todos los ángeles te alabamos y te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo el Patriarca San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín, Santa Rita, San Nicolás, Santa Mónica, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Miguel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos de esta pandemia, del egoísmo, de la envidia y del odio del hombre. Concédenos la paz en nuestras familias y en nuestro corazón, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Oremos por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, démonos la paz como signo de reconciliación. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca estás, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, mírale a tu lado caminando por la calle entre la multitud.
comunión espiritual. Gracias te doy, Señor Dios Todopoderoso, porque a pesar de mi indignidad y solo por tu misericordia has querido admitirme a la participación de la comunión del cuerpo de tu unigénito Hijo. Te suplico, Padre Clementísimo, que esta sagrada comunión no sea para mi alma ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón, que sea armadura para mi fe, escudo para mi voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos, y aumente de caridad, paciencia, verdadera humildad y de todas las virtudes. Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos los enemigos visibles e invisibles, serenidad en las tentaciones, perpetua unión contigo solo, mi verdadero Dios y Señor, y sello feliz de mi dichosa muerte. Y te ruego tengas por bien llevarme a mi pecador, aquel convite inefable donde tú con tu Hijo y el Espíritu Santo eres para tus santos luz verdadera, santificación cumplida y gozo perdurable, dicha completa y felicidad perpetua. Amén. Amén. Oremos. Alimentados con este santo sacrificio te pedimos, suplicantes, Señor, que así como por la muerte de tu Hijo fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos conceda por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinamos nuestra cabeza para la bendición en nuestros hogares, en nuestras familias, sobre nuestro pueblo, sobre nuestro país, Colombia. Mira, Señor, con bondad esta familia tuya, en nuestros hogares, a nuestros jóvenes, a los niños, a nuestra patria, Colombia, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Con la alegría que nos da el Señor y el auxilio de nuestra Madre María, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen domingo para todos y buen inicio de semana. Gracias, Padre. De la esperanza, manteniendo